Señor embajador de Colombia, señores embajadores, autoridades del Gobierno de Navarra, señoras, señores, queridos amigos, en nombre de la directora general de la Casa de América, Inma Turbao, permítanme que les dé la bienvenida a esta casa, a esta institución, y que le dé una bienvenida muy especial a una persona muy querida por la Casa de América, como es el doctor Manuel Elkin Patarroyo, que hoy nos acompaña con su esposa, María Cristina, sus hijos y sus nietas. Hoy es un día muy especial para la Casa de América, puesto que creemos que estamos cerrando un círculo. Hace un año y medio, en octubre del 2009, se celebraba aquí en esta misma sala la tercera edición del Festival Viva América y se le había pedido al profesor Patarroyo que inaugurara dicho festival. Tuvo a bien venir, lo inauguró y además nos trasladó el estado de sus investigaciones, tanto en el ámbito de las vacunas, en relación con las enfermedades infecciosas. Nos habló mucho sobre la malaria y nos hizo una promesa, y es que una vez que tuviera resultados concluyentes publicados, volvería aquí a la Casa de América. Y de hecho, aquí está. El pasado mes de marzo publica en la prestigiosa revista norteamericana Chemical Reviews los principios químicos que van a tener una relación con las vacunas, una relación con las enfermedades infecciosas y que rápidamente llega al gran público a través de los medios de comunicación indicando que esos principios químicos van a tener como consecuencia en un futuro más cercano, más lejano, de una vacuna química que pueda hacer frente a la mayoría de las enfermedades infecciosas. Y esto es tremendo, porque hoy en día tenemos 517 enfermedades infecciosas, para las cuales solamente hay 15 vacunas para determinadas enfermedades, 15 vacunas preventivas de composición biológica. El equipo del doctor Patarroyo, aquí con nosotros está también don Manuel Alfonso Patarroyo, el doctor Patarroyo, su hijo, su mano derecha, ha estado trabajando en estos últimos años en lo que son las vacunas de composición química. Bien, con una clara desventaja, todo hay que decirlo, porque si ustedes se fijan, y esto está publicado, no es ningún secreto, en los últimos 20 años se han invertido 8.000 millones de dólares en las investigaciones que tienen que ver con las vacunas de composición biológica. Bueno, gracias a Dios. Sin embargo, en relación con las vacunas de composición química, no se ha invertido 8.000 millones de dólares, se han invertido 30 millones de dólares en el Instituto del doctor Patarroyo. Hay una cierta diferencia. Y sin embargo se llegan a estos principios. Unos principios que confirman una esperanza. Y mire, doctor Patarroyo, usted y yo somos muy amigos, pero cuando digo confirman una esperanza, lo digo, parece que estoy tirando con bala, porque podría haber dicho confirman un resultado, pero no lo digo. Confirman una esperanza. Es que en mí, doctor Patarroyo, hay un poco de Santo Tomás. Bueno, Tomás no me llamo. Lo de santo, bueno, eso sería discutible. Mi madre siempre decía que era un santo y muchas madres siempre tienen razón. Pero sí soy un Santo Tomás en cuanto a que hasta que a mí no me pongan una vacuna de composición química, bueno, a mí o a cualquier otra persona, una vacuna de composición química con una eficacia superior al 90%, todavía no acabaré de entenderlo. Lo que sí que entiendo es que existen una serie de principios químicos que pueden dar lugar a unas vacunas que van a tener
de composición química y que solamente por ese hecho es usted, doctor Patarroyo, digno de todo tipo de reconocimientos, porque es usted una persona íntegra y una persona extremadamente solidaria. De hecho, hay que reconocer que el Gobierno de Navarra le ha otorgado el Premio Príncipe de Viana de Solidaridad. Mis sinceras felicitaciones, doctor Patarroyo, por este premio. También quisiera felicitar al Gobierno, a los representantes del Gobierno de Navarra por haber tenido el acierto de haber otorgado este premio al doctor Patarroyo, pero por tener el acierto también de tener estos premios de tal prestigio. Por cierto, recuerdo a los medios de comunicación que una vez finalizado el acto del doctor Patarroyo, el acto organizado por la Casa de América, podrán ustedes pasar a la sala contigua en el que se celebrará una conferencia de prensa para presentar el premio Príncipe de Viana de Solidaridad. Bien, aquí estamos para escuchar al doctor Patarroyo, por lo tanto no voy a entretenerles más. Le cedo, por tanto, querido profesor, la palabra, no sin antes agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí en la Casa de América. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Señora directora de la Casa de América, excelentísimo señor embajador de mi querido país, Colombia, acá en mi otro país, España, señores autoridades de Navarra, señores embajadores, señores amigos desde mucho tiempo atrás, familia de Carlos de la Morena, Carlos, ¿ya? Y todos vosotros me honráis enormemente con vuestra presencia. Hay uno que me dijo que no quería que lo nombrara, pero se nombra, se llama Antonio Purroy, está sentado acá, ¿ya? De manera pues de que lo primero que me gustaría hacer sería expresar mis más sinceros agradecimientos a Casa de América por esta invitación y las generosísimas palabras de Carlos de la Morena, que se nota, obviamente, tienen el sesgo del afecto, porque nos queremos, así como él lo acaba de decir, muchísimo las dos familias. Consideramos a mucho honor que la suya es nuestra familia y nuestra es su familia también. De manera pues de que esas palabras tuyas están cargadas del afecto que nos tenemos desde mucho tiempo atrás. También quiero agradecer muy sinceramente a las autoridades de Navarra que están acá presentes, de Caja Laboral también, por la compañía, y no solamente por la compañía, por ese premio que nos honra muchísimo, el premio Príncipe de Viana, no solamente a Manuel Patarroyo, al Instituto de Inmunología de Colombia, sino también a Colombia, mi país. Es un premio internacional que tiene ya una grande trayectoria y un gran prestigio, y créanme que nos honran en grado superlativo. Muchísimas gracias de corazón en nombre del país que representamos, de la institución que dirijo, de mi familia y de mí mismo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y a vosotros muchísimas gracias por vuestra compañía en el día de hoy acá. Carlos ya hizo una solicitud. Él quiere ser el primer vacunado. Está anotado ya, quedó definido. Y además, después, él conoce los resultados. Los conoce porque tiene las publicaciones científicas todas, desde mucho tiempo atrás. Y fuera de eso también, pues, de aventurado no le veo demasiado, porque conociendo los resultados y ofrecerse ser el primer vacunado, no creo que tenga mayor gracia. Ya los resultados se conocen bastante bien cómo van. ¿De qué quiero hablarles en el día de hoy? De ese honor que me hizo la Casa de América hace aproximadamente año y medio, fue para octubre 12 de hace año y medio, y la continuación de esa saga, de esa historia, que es el desarrollo de las nuevas vacunas. Si me permitís, me coloco aquí adelante
no a la retina, ¿vale? En donde lo que me gustaría contaros sería este proyecto de vida del Instituto de Inmunología de Colombia. Esto sí ciertamente he tenido el honor y el gusto de dirigirlo, pues la verdad no ha sido el trabajo de una sola persona, ha sido el trabajo de un grupo de colombianos que han venido dedicando toda su vida. Llevamos ya 33 años en este proyecto de vida, tratando de desarrollar una metodología lógica, racional, para la obtención de vacunas. Y si ciertamente Carlos me solicitó, ¿me devuelves la primera, por favor? Carlos me solicitó, entre otras cosas, que hablara de la vacuna de la malaria. Querría sí mostrarles los principios que surgieron para el desarrollo de vacunas. La solicitud de Carlos expresa había sido en la inauguración que hice de Viva América hace año y medio, que cuando tuviese la vacuna nueva la presentase acá. Y eso es lo que queremos hacer. Pero fundamentalmente lo que queremos es entregar los resultados de una metodología lógica y racional para el desarrollo y obtención de vacunas. Trabajamos con malaria por varias razones que voy a mencionar más adelante. Y lo que queremos ahora es entregar esos datos. Ahora bien, muy bien lo explicaba Carlos, entre otras cosas, las enfermedades infecciosas matan alrededor de 17 millones de personas al año. Ese es el drama, ese es el problema que tenemos. Hay 17 millones de muertos como consecuencia de las enfermedades transmisibles o las enfermedades infecciosas. Tanto así que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el año 1995, y las cifras siguen siendo constantes prácticamente, hubo 3 millones de muertes por tuberculosis, 3 millones por diarrea, 2 millones de muertos por malaria, 1 millón como consecuencia de hepatitis, 4,5 millones de bronconeumonías y así sucesivamente. De manera pues, que 17 millones de personas mueren al año, 17 millones. Ese es el drama, el número de muertos. Pero el número de enfermos es otra cosa. La cantidad de gente que se enferma como consecuencia de estas noxas, de estas patologías, son 2/3 partes de la humanidad. Es decir, de los 6.000 millones, cerca de 4.000 millones de personas desarrollamos estas enfermedades. Déjenme les cuento, de tuberculosis hay alrededor de 30 millones de nuevos casos anualmente. 30 millones, se mueren 3 millones, no más. Pero bueno, son 30 millones de casos. De malaria, les puedo decir, hay, como decía Carlos, alrededor de 500 millones de casos de malaria por año. En este año hubo un descenso significativo, bajó a 300 millones. De manera pues de que, de todas formas, la cantidad de gente que se enferma como consecuencia de las enfermedades transmisibles es enormemente grande. Diarreas. ¿Quién no tiene una diarrea por año en promedio? Así de sencilla la historia. Bronconeumonías, ni se imaginen la cantidad de casos de bronconeumonía que hay anualmente. De manera pues, de que como mínimo 2/3 partes de la humanidad sufren estas enfermedades. A eso es lo que nosotros llamamos morbilidad, a lo otro lo llamamos mortalidad. La morbilidad son 2/3 partes, la mortalidad son 17 millones. Ahora bien, como muy bien les decía Carlos, como consecuencia de los estudios desarrollados por don Luis Pasteur, en 1884 tenemos una metodología que permite la producción de vacunas, pero es biológica. Los principios establecidos por don Luis Pasteur en esa época decían, entre otras cosas, que si se tomaba el agente microbiano que causa la enfermedad y se le mataba y se le aplicaba al individuo, el individuo producía las defensas contra él y luego obviamente no iba a desarrollar la enfermedad. La otra forma, como don Luis Pasteur pensó, era que si había mutantes, él pensó que inducía mutantes, pero lo que pasó es que estaba descubriendo mutantes, que si había mutantes en la naturaleza que no tuvieran esa virulencia o patogenicidad y se le aplicaban al individuo, el individuo podía producir las defensas y cuando el microbio patogénico llegara, virulento llegara, el individuo ya tenía las defensas elaboradas. Hay una tercera metodología que surgió como consecuencia del ADN recombinante, que son las vacunas recombinantes, pero desafortunadamente no hay sino 2 a lo largo de todos estos años. De manera que nosotros desde mucho tiempo atrás decidimos dedicar nuestra vida completa a buscar una metodología lógica, racional para el desarrollo de vacunas.
Y esa metodología lógica racional es completamente distinta de la biológica, que como saben ustedes bastante bien, utilizan, y como los explicaba ahorita, el microbio, sea viral, sea bacteriano o sea parasitario, lo utilizan en forma completa. Esta metodología que nosotros postulamos hace una disección completa del microbio, que es lo que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo. Lo que hay detrás de todo esto es el siguiente principio, que si usted conoce acá cuáles son las moléculas importantes, las identifica y ya luego averigua cómo están hechas químicamente, usted las puede volver a fabricar químicamente. Es algo tan sencillo como eso, la verdad. No es no es de ninguna gran complejidad la idea. Y por lo mismo es grande precisamente por lo simple. Lo que pasa es que la metodología es la que es, como vais a ver más adelante, es dura, es bastante pesada y el concepto es simple, pero el método es el que es complejo. De manera de que así es como hemos llegado a postular, que es el título de la publicación en Chemical Reviews, en que el individuo puede o podemos llegar a desarrollar vacunas utilizando fragmentos mínimos, es decir, si esto es una parte del microbio, entonces fragmentos mínimos, que sería esta partecita, químicamente fabricados, punto. A eso fue que nos dedicamos y ese es el principio sobre el cual hemos venido trabajando a lo largo de estos 33 años. Con esa idea fue que en 1984, bajo la égida del presidente Belisario Betancourt, creamos el Instituto de Inmunología de Colombia. Ya existía el Germen, que era el laboratorio de inmunología del Hospital de San Juan de Dios, pero con el presidente Belisario Betancourt, alguien muy querido por todos nosotros, absolutamente, creamos el instituto y a ello asistieron 3 premios Nobel como padrinos, que fueron el premio Nobel David Baltimore, que está acá, compañero mío en Rockefeller University, quien había ganado el premio Nobel en 1907-8 por el descubrimiento de los retrovirus, de los cuales el del SIDA es uno, además. El otro que está aquí, que era mi mentor, era Bruce Merrifield, quien en ese mismo año recibió el premio Nobel de Química en 1984, y desafortunadamente no cupo en la foto, porque se quedó un poquito atrás. Estaba Govind Khorana, quien descifró el código genético y había recibido el premio Nobel de Medicina en 1968. Ellos fueron los 3 padrinos de la creación del instituto, que está dedicado única y exclusivamente a este propósito, a esta idea. Bien, escogimos malaria. Escogimos malaria por muchas razones. Una de ellas es que malaria es un gran problema de salud pública del mundo y lo ha sido toda una vida. Malaria viene del latín, que significa mal aire. Y es lo mismo que paludismo. Es mal aire de los paludres, o sea, pantanos. Porque se creía en la antigüedad, es la primera enfermedad descrita por Hipócrates 500 años antes de Cristo. Imagínense ustedes cuánto hace que el mundo sabe de la malaria, 2500 años por lo menos. Y acontece que los antiguos pensaban que era como consecuencia del mal aire de los pantanos. Mentiras, que no era del mal aire de los pantanos, es que en los pantanos se crían los mosquitos que transmiten la enfermedad, que vino a ser descubierto solamente hacia 1890. De manera pues de que sabemos que la malaria es transmitida por la picadura del mosquito solamente hace 120 años, pero tiempo atrás se pensaba que era como consecuencia de la inspiración del mal aire de los pantanos, obvio, los pantanos contaminados con mosquitos. Como les decía antes, Carlos, hay alrededor de 500 millones de casos de malaria por año. De aquí en adelante quiero rogaros un favor a todos vosotros y es el siguiente. Todo lo que diga está soportado por las publicaciones científicas de donde derivo lo que os estoy comentando. Es decir, todo tiene un soporte científico de lo que diga aquí. Y esta es la publicación en la cual Bob Snow muestra que en el año 2003 hubo 500 millones de casos de malaria. Y de esos 500 millones de casos de malaria, hubo 3 millones de muertes como consecuencia de ello. Estos 3 millones de muertos, la mayoría, 1,5 millones de ellos,
son niños menores de 5 años que viven fundamentalmente en el África subsahariano. De manera pues de que hubo 3 millones de muertes en ese año, 1,5 millones de ellos fundamentalmente niños menores de 5 años. Entonces ese es un gran problema de salud pública. La segunda razón por la cual escogimos malaria, y la gente siempre se pregunta por qué malaria, no solamente por el impacto de salud pública, sino también porque es una enfermedad modélica. ¿Qué es esto de modélica? Es una enfermedad en la cual usted puede hacerse la pregunta y obtener la respuesta. Es decir, no importa cuál sea la pregunta, hay una respuesta. Y es modélica por varias razones. Es una enfermedad aguda. A usted lo pica el mosquito infectado, como les dije antes, y en una semana ya tiene malaria. Comparemos un minutico, por ejemplo, con SIDA. Y la gente me dice, pero si hay plata para SIDA. Le digo, a mí qué me interesa que haya plata para SIDA. Pues es decir, el problema está en que la persona se infecta y nunca jamás sabe cuándo se le va a desarrollar la enfermedad. En malaria, sí, a usted lo picó el mosquito y una semana después tiene paludismo. Olvídese, eso sí, más rebaja tiene una misa. De manera pues de que el asunto es ese, ¿sí? Y lo otro es que es una enfermedad, a diferencia también de la tuberculosis, que es nuestro otro lobafer, en donde la tuberculosis alguien le tose y usted nunca jamás sabe cuándo puede desarrollar tuberculosis. Malaria, una semana después usted la tiene. Fuera de eso es de fácil diagnóstico, con una gota de sangre, usted mira en el microscopio y ya sabe si tiene parásito de la malaria o no lo tiene, es decir, si está infectado o no. Fuera de eso existe el tratamiento, y ese tratamiento yo siempre he insistido que pasa por Colombia. La enfermedad es curable, y usé bien la palabra curable, mediante el uso de un producto derivado acá de la corteza de este árbol, que se llama el árbol de la quina, que es endémico, existe desde Popayán hasta el norte del Perú. Yo siempre he dicho que la respuesta y la solución a la malaria pasa por Colombia, gústenos o no nos guste, por la sencilla circunstancia que la respuesta de la quina es desde Popayán hasta el norte del Perú. De manera pues de que tenemos aguda, de fácil diagnóstico y curable, pero además de eso tiene otra ventaja enormemente grande, y es que es una enfermedad que tiene un modelo en el cual uno puede hacer los estudios. Es un mono que vive justamente en la mitad de la selva, en el Amazonas, que es este monito, que se denomina Aotus, llamado así por Humboldt, quien encontró que parecía no tener orejas, entonces lo llamó A sin otus, orejas. Es eso lo que quiere decir. Y este es el monito que es, y encontraron en el año 1966 los norteamericanos, es susceptible al desarrollo de la malaria humana. Tanto así que el experimento, que quiero relatarlo brevemente, es bellísimo. Tomaron sangre de un individuo con malaria, se la pusieron al mono, el mono desarrolló malaria, y luego sacaron de la malaria del mono y se la pasaron a otro humano, y el humano desarrolló malaria. El ciclo perfecto. De manera de que es un animalito perfecto para hacer los estudios de la vacuna de la malaria. Escogimos malaria por eso, gran problema de salud pública, una enfermedad modélica y con un modelo experimental apropiado. Pero mucho más aún, conscientes que desarrollaba la malaria y que nos podía servir para la investigación de vacunas contra la malaria, luego nos dimos cuenta que no solo para la malaria, sino para muchísimas cosas más. Aconteció que Manuel Alfonso Patarroyo, el doctor Manuel Alfonso Patarroyo, se dedicó a mirar la genómica del parásito, del sistema inmunitario de este animalito, y encontró que el sistema inmune de ese mono es prácticamente, ahí están las publicaciones científicas de eso, es prácticamente idéntico al del sistema inmunitario del humano. Entonces miremos el panorama que tenemos, una enfermedad que es un gran problema de salud pública, una enfermedad que tiene también modélica, que tiene un modelo experimental ideal para desarrollar vacunas. Esa ventaja tenemos en Colombia, punto. Teníamos la idea, teníamos la gente, ¿sí? Creamos el instituto y fuera de eso teníamos el modelo experimental apropiado para llegar a desarrollar la enfermedad. Cuando la gente se pregunta por qué ganaron, es que hubo una conjunción de factores que eran totalmente nuestros y que nos permitían, sin lugar a duda, llegar a resolver el problema. De manera pues de que ese fue el asunto. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos fuimos para el Amazonas y allá en la mitad del Amazonas, en Colombia, creamos un laboratorio
de un centro de investigación de primates en donde podemos alojar una gran cantidad de estos monos para adelantar las investigaciones. Este es nuestro sitio y esta es una fotografía muy vieja ya, pero esto está mucho mejor hoy en día. Allá he invitado a amigos míos como Margarita Robledo, que se encuentra aquí derecho. Y quiero decirles que el monito es este, no estos. Este es el monito que está aquí. De manera pues, tiene el tamaño de un gato, más o menos. Y es entonces bastante fácil de manejar. Nos dedicamos entonces a hacer la investigación en donde qué es lo que hacemos con el mono. Por favor, yo quiero que nos entendamos aquí. Se vacuna con cualquier molécula. El monito se vacuna con lo que uno cree que puede llegar a servir como vacuna. Se le da 3 dosis el día 0, 20, 40, 1, 2, 3. Y luego se esperan 20 días. Después de los 20 días se le inocula intravenoso. Ojo, es el más estricto de todos los test para llegar a entender y comprender una enfermedad. Intravenoso, ahí es ineluctable el desarrollo de la enfermedad. Intravenoso, se le coloca el parásito en la vena al monito y comienza a mirarse a los 5 días si hay parásito o no. Si hay parásito significa que la molécula no sirvió para nada. Pero si no hay parásito, pues entonces uno ya entiende que por ahí van los tiros, de manera pues de que es eso lo que se hace. Terminada esa experimentación, el animalito se mantiene en cuarentena y, recalco, este es el mono, no este, ¿sí? De manera pues, y se libera posteriormente el monito en la misma área o cerca, muy próximo al sitio en donde se hizo la experimentación. Haya llevado también al Antonio Purroy a que vaya y libere monos y esté todo, de manera pues de que tenemos testigos de excepción para todo esto. Está más o menos el panorama está así. Miremos entonces ahora qué es lo que hay que hacer. Miremos quiénes son los componentes del desarrollo de la vacuna. Miremos entonces las características del parásito. ¿Qué características tiene el parásito? Sabemos muy bien que cuando la mosquita pica al individuo buscando sangre para poder ser fértil, esa es la razón por la cual pica la mosquita. El macho no, la hembra es la que pica para buscar quedar fértil. Entonces ella lo que hace es que introduce el pico o proboscis, como lo llamamos nosotros, y luego en ese pico o proboscis ella tiene comunicada acá con las glándulas salivares, tiene comunicado el sitio donde está localizado el parásito, que son todos estos punticos brillantes, fluorescentes que veis ahí. Ese parásito que podéis ver acá y que queda acá, mientras ella va buscando una venita para nutrirse, ese parásito queda localizado justamente a nivel de la dermis y podéis verlo. Esto es en tiempo real, así se mueve en la dermis el parásito de la malaria. Es tomado posteriormente por una venita, miradlo acá, y esa pequeña vena o vénula lo lleva hasta el hígado. Cada larvita va a infectar una célula del hígado y se reproduce 30.000 veces en 5 días. 30.000. Cada larvita tiene 30.000 descendientes en 5 días. Pero ese no es el punto fundamental. El punto fundamental es que cambia de forma. Ya no es una larva, sino una especie de pera. Y esta perita es la que va a infectar los glóbulos rojos de la sangre, como podéis ver ahí. Cada perita se reproduce dentro de los glóbulos rojos, se reproduce de 32 a 50 veces cada 2 días. Entonces, imaginaos cómo es. 50 multiplicado por 50, multiplicado por 50, multiplicado por 50 cada 2 días. Y no es de extrañar entonces que la persona muera. Con una sola larvita, con 30.000 descendientes multiplicados 50 por 50 por 50 por 50, el individuo puede llegar a morir en un periodo de aproximadamente 2 semanas. Aquí están los descendientes de esa perita, como podéis ver acá. Y rápidamente en esta animación digital podemos ver cómo el parásito penetrando va a producir 50 descendientes y esto podría llegar a acabar completamente con el suministro de sangre. No es eso del todo cierto, puede llegar hasta la mitad y él solito para ahí. Pero si no hay un punto en el cual el parásito se ha detenido, puede llegar a matar al individuo porque se comería la mitad de sus glóbulos rojos de la sangre, con lo cual lo acaba completamente. Entonces, en esencia podríamos decir lo siguiente, muy brevemente, que la larvita transmitida por el parásito va al hígado, se reproduce 30.000 veces, sale en forma de perita y esta va a infectar los glóbulos rojos de a 50 por 50 por 50. Podrían llegar a desarrollarse vacunas a 2 niveles.
Uno de ellos a este nivel, a nivel de la larvita, pero es casi imposible sacar suficiente cantidad de parásito de las glándulas salivares, de manera pues de que eso es un problema enormemente grande. Imagínense usted qué cantidad de parásito puede sacar de la glándula salivar de un mosquito, prácticamente nada. Por la misma razón, nosotros le dimos la vuelta. En eso fuimos también bastante originales, darle la vuelta al problema. No nos fuimos a trabajar con la larvita, que es la primera línea de defensa, sino a trabajar con la perita, ya que de la sangre uno puede sacar una gran cantidad de parásito, puesto que lo puede cultivar in vitro y fuera de eso de las personas altamente infectadas puede sacar el parásito. Así fue como nos dedicamos a desarrollar el principio de si las vacunas podrían llegar a ser producidas químicamente, trabajando entonces con la perita. Y desarrollamos la primera vacuna contra la malaria, para mirar si el principio. Tomamos el parásito, mirarlo, está aquí dentro de un glóbulo rojo vuelto papilla, completamente nada. Esta irá a infectar a esta y a este otro, y 50 por 50 por 50. Lo que quiero deciros es que hay un suministro enormemente grande de parásito cuando se trabaja a nivel de la sangre. Por alguna razón, no recuerdo cuál, la verdad, la parte intuitiva a ratos es como analizábamos con alguien un poco loca a ratos. Se me ocurrió trabajar solamente con las proteínas que había afuera de la perita. Entonces marcamos la perita, acá la tenemos, y me dediqué a sacar las proteínas que había afuera. Y así vamos rápidamente mirando cómo fuimos sacándolas de a una en una. Y con esas moléculas así nos fuimos a vacunar monos. Ya sabéis cómo es la historia. Se saca la molécula, se vacuna el mono 3 veces y ya luego se le pone el parásito en la vena 20 días después. De esa manera fue que descubrimos justamente que dentro de todas esas moléculas había unas, que era la 83, la 55, la 35, que eran las que funcionaban como vacuna. El problema estaba medio disecado. Ya sabíamos que había que dedicarse a 3 moléculas y de esas 3 moléculas averiguamos la estructura química y basados en esa estructura química hicimos lo opuesto, sintetizar químicamente esos fragmentos. Y así fue ensayo-error, ensayo-error, porque recordad, como lo decía muy generosamente Carlos ahora, hasta ahora se están entregando reglas para el desarrollo de vacunas. Entonces siempre ha sido ensayo-error, 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 y hasta ahora estamos entregando reglas con las cuales se pueden llegar a desarrollar vacunas. Entonces lo que hicimos fue ir a vacunar monitos, y ya habiendo hecho esa identificación, hicimos la averiguación y fuimos y vacunamos los monitos, y esto fue la mezcla de 3 pedacitos, de 3 moléculas distintas, eran capaces de proteger al 50% de los monitos. Tuve la fortuna que alguien que anda por allá sentado atrás, llamado Carlos Alonso Vedate, fue uno de los testigos de excepción, entre otras cosas, de los resultados. Porque después de la vacunación estábamos justamente mirando los parásitos en la sangre y este iba y miraba, y decía, aquí no hay nada. Le dije, pues yo tampoco, pero como que le pegamos, punto. Así de sencilla la historia. De manera pues de que así fue como se hizo la descripción de esa primera vacuna, que se publicó, notalo ya hace 24 años, en agosto de 1987, en donde al vacunar con la mezcla de esos 3 pedazos se protegía el 50% de los animalitos vacunados. Como os decía, ¿por qué nos sentimos tranquilos y contentos con lo que estamos haciendo actualmente? Porque primero que todos los estudios de genómica del doctor Patarroyo muestran que el sistema inmunitario del mono es parecidísimo al del ser humano, primer punto. Segundo, que los resultados que hemos obtenido a nivel de los monos son prácticamente los mismos que hemos encontrado a nivel de los seres humanos, de manera pues de que tenemos razones para un optimismo sólido con respecto de lo que estamos haciendo. Ahora bien, esa molécula la sintetizamos en pedacitos y ya luego esos pedacitos los pegamos en una sola cadena, como una especie de collar, en donde incluimos acá en rojo un pedacito que había sido descrito por otro grupo, de la larvita. Entonces hicimos la primera molécula híbrida y como la llamaba Carlos Alonso, la primera quimera. A mí no se me había ocurrido el término, pero la llamó la primera quimera, puesto que es un fragmento de una proteína pegado con otro fragmento de otra proteína, pegado con un fragmento de otra proteína, pegado con otro fragmento de una proteína, y fuera de eso, de estadios distintos del parásito. Eso es una quimera completa. Y esta es la célebre SPF66 o vacuna Colombia contra la malaria. La ensayamos en monos y dio igual. Y después de eso,
hicimos vacunaciones en soldados voluntarios de las fuerzas militares de Colombia, a las cuales le tengo una gratitud enormemente grande, porque era la primera vacuna químicamente hecha en la historia y podía suceder cualquier cosa, punto, así de sencillo. De manera pues de que hicimos las vacunaciones en estos chicos. El 40% de ellos quedaron totalmente protegidos, porque era vacunación, ojo, era vacunación y luego inyección en la vena del parásito. Ahí sí. Y los que están aquí abajo no tenían ningún tipo de vacuna. De manera pues de que a eso les dio paludismo, pero ipso facto, porque era en la vena. Pare de contar. Eso fue lo que se hizo en humanos y eso fue lo que se publicó posteriormente, en donde le anunciábamos al mundo que habíamos desarrollado una vacuna que funcionaba al 40% en monos, al 40% en humanos, y ya con la colaboración de mi país nos fuimos adelantando justamente todos los estudios de seguridad. Ya sabíamos que funcionaba, entonces había que incrementar los números y fuimos vacunando soldados de las fuerzas militares de Colombia, en donde simple y llanamente se les vacunaba y se iba mirando la evolución de la química sanguínea, es decir, del laboratorio, para mirar que la vacuna fuera segura y no indujese ningún tipo de problema aledaño o secundario. Fuimos incrementando los números, como pueden encontrarse acá. Poco a poco nos fuimos. Aquí hay un amigo que escribió una biografía muy buena, que está allá afuera, es el García Mirabete, y él conoce muy bien a esta persona, que era el coronel de enlace, que se llama Gustavo Trujillo, que por esa biografía me vine a enterar, entre otras cosas, que el tío llevaba una bitácora a diario, y yo no sabía, pero el tío tenía anotado completamente todo lo que pasaba. A Dios gracias, nunca pasó nada. Hemos vacunado más de 50,000 personas en ese proceso, en donde aquí está Manuel Alfonso cuando era joven, que es médico, mi hija que también es médica, y pues debe haber uno que otro detractor en la casa. Este es filósofo, el otro, de manera pues de que el asunto es ese, ¿ya? Más vacunaciones así, y encontramos que la vacuna era completamente segura en personas de 18 a 24 años de edad. Pero como no es para soldados, es que tiene que ser para todo mundo, entonces se hicieron las vacunaciones en niños de 1 a 14 años y se encontró que la vacuna era completamente segura y ahí ya no había nada más que hacer. Con todos esos resultados en la mano, lo que hicimos fue adelantar estos. Miren ustedes, ¿hace cuánto? Va a ser 22 años. En 1989, en diciembre, ya estábamos vacunando 25,000 personas. 25,000. En un ensayo que se realizó, en esa época tenía un poquito de pelo y no tenía panza, de manera pues de un ensayo que se adelantó en Tumaco. Y se encontró, al hacer el seguimiento de 10,000 de las 25,000 personas, se encontró que la vacuna era totalmente segura e inducía defensas, punto. Luego se adelantaron los estudios para saber qué tanto protege contra la enfermedad en las áreas en donde la enfermedad es endémica. Y estos estudios que muestran la vacunación en esa área, llamada Río Rosario, mostraron, entre otras cosas, que la vacuna protegía casi lo mismo que habíamos visto en los monos, 38,8%. Eso fue publicado en el Lancet, justamente, en marzo de 1993, hace ya 18 años. Yo quiero que recordéis las cifras aquí, porque ahora y sí, como dice una amiga mía, que es una gran periodista llamada Margarita Vidal, de pura mala uva, voy a hacer, entre otras cosas, una comparación con otros resultados que vienen atrás. Ahora bien, 38,8%, pero siendo mucho más efectiva en niños de 1 a 4 años, donde da un 77% de capacidad protectiva. Nos pidieron que averiguáramos cuánto tiempo duraba. Otro ensayo en otra población y encontramos, entre otras, que protegía a los 2 años en un 35%. No había bajado sino un 3% de capacidad protectiva. Los venezolanos quisieron y tomaron en sus manos nuestra vacuna y encontraron que la vacuna protegía en un 55%. Los ecuatorianos hicieron lo mismo y encontraron que protegía en un 66%. Los brasileños hicieron lo mismo y encontraron que era un 29%. Y ustedes se preguntarán a qué se debe esa variabilidad de 29 a 66. Pues es que hay un componente genético, como os lo voy a demostrar más tarde. Entonces, mientras que acá en Colombia, como veías bien en las fotos y en la película, era población negra de la costa del Pacífico colombiana, aquí estábamos vacunando población indígena
Aquí estábamos vacunando población blanca y aquí estábamos vacunando también otra población mestiza, de manera pues, de que teníamos todo el potpurrí de razas para poder entonces entender mejor todo esto. Luego se nos pidió que hiciéramos los estudios en el África y no nos dejaron entrar, la verdad que no. Hasta cuando le solicité a Su Majestad la Reina un poquito de ayuda y nos dio una mano estupenda, y fue así como se creó un grupo de investigación en el cual participaba Carlos Alonso, que está localizado allá atrás, Manuel Carlos López del Instituto de Parasitología López Neira, y también estaba participando Pedro Luis Alonso. Pedro Luis Alonso y ese grupo adelantaron los estudios en Tanzania y encontraron que la vacuna protegía en un 31%, de manera pues de que esos son los resultados que hay. Sin embargo, hubo le pidieron a Pedro que averiguara cuánto tiempo protegía y encontró que al año y medio estaba protegiendo prácticamente lo mismo, en un 25%. Ahora bien, en junio va ya a ser justamente 17 años, la Organización Mundial de la Salud reconoció la efectividad de la vacuna antimalárica y ahí fue realmente, llamémosla, el culmen del desarrollo de la vacuna. Hubo, sin embargo, una equivocación y yo tengo que reconocerla que es culpa mía, única y exclusivamente, y no acepto que nadie más se lleve ese honor de haberse equivocado. Y es que yo permití que la vacuna se sintetizase en otra parte. A mí se me olvidó que el concepto era nuestro y que el método era nuestro. Y dije, no, pues sí, que lo hagan. Y permití que lo sintetizaran el ejército de los Estados Unidos. Ya, la verdad, nunca le puse cuidado cómo fue la síntesis. El caso concreto es que la vacuna se ensayó en Tailandia y protegió solo al 8%. Y con ese 8% consideraron que la vacuna no funcionaba, que no protegía. Y se armó un escándalo que sigue hasta hoy en día. Lo que nunca quisieron escribir ellos es que, pues obviamente que su vacuna no había quedado bien sintetizada, pero habían escrito una publicación anterior, en donde un año antes habían escrito la SPF 66, producida en Colombia, fue mucho más inmunogénica que la producida en los Estados Unidos. Sin embargo, las cosas quedaron ahí como en tablas, como que sí funciona, que no funciona, que no sé qué hice cuando dije yo, bueno, la Organización Mundial de la Salud solicitó un metaanálisis y en ese metaanálisis concluyeron que como mínimo la vacuna nuestra estaba protegiendo en un 34%. Ahí me hice la reflexión, dije, hombre, el vaso no está ni medio lleno, de manera pues de que voy a parar en seco. Y llovieron truenos, centellas, garrote, todo lo que queráis, palo, el que fuese. Y dije, no seguimos vacunando más. Y esto fue justamente en enero de 1996, donde dije, no sigo con esta vacuna, nos vamos a dedicar a buscar lo que nos hace falta. Y eso que nos hace falta es justamente lo que quiero compartir con vosotros, que es la solicitud de Carlos ya, la nueva vacuna contra la malaria que se llama Colfavac. Y he querido que lleve el prefijo de Colombia porque me interesa que la gente sepa dónde se hizo, pues por distintas razones, llamémosla mala uva, lo que sea, da igual. En esencia es eso lo que he querido. Y VAC es vacuna. Si es contra tuberculosis, que estamos desarrollándola con Manuel Alfonso, será Coltuvac. Si es contra dengue, será Coldevac. Y así sucesivamente todas llevarán el prefijo Col y el sufijo Vac, para que se sepa que es vacuna colombiana contra lo que sea, malaria, tuberculosis, etcétera, etcétera. Esa es la nueva, es la que quiero compartir con vosotros ahora en estos 20, 30 minutos que nos resten. Todo surgió como consecuencia de los trabajos adelantados por Mauricio Calvo en nuestro instituto. Mauricio era un estudiante mío muy inquieto, hoy en día es profesor de la Universidad de Boston, y resulta que me dijo, óyeme, yo quiero saber todos los fragmentos que tú ensayaste en los monos, quiero saber cuáles se pegan a los glóbulos rojos. ¿De qué? Yo quiero saber cuáles fragmentos se pegan a los glóbulos rojos. Dije, bingo, descubrió la manera de hacer vacunas Desconfiado, como siempre he sido con los resultados, porque yo soy el más crítico con los resultados nuestros. Si a mí me entrega el hijo mío un resultado, voy y se lo paso a otro, a ver si le da igual. Punto. Porque en esencia es la reproductibilidad de los resultados lo que da la seriedad en la ciencia. Entonces, desconfiado, le cambié los rótulos, punto, así de sencillo, y se los entregué. Venga, vaya, mire. Y Mauricio encontró, entre otras cosas, que dentro de los fragmentos que se pegaban con altísima afinidad al glóbulo rojo,
estaban los que había incluido en la vacuna. Entonces, inmediatamente encontramos una razón lógica por el cual estaba funcionando la vacuna. A través de ensayo-error, 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 nosotros habíamos encontrado los fragmentos que el parásito utiliza para agarrarse a los glóbulos rojos. Inmediatamente conceptualizamos la idea. Y esto fue lo que hallamos, que el parásito, para pegarse a la célula que va a infectar, que es el glóbulo rojo, hace o introduce una serie de mecanismos que nosotros denominamos de receptor y ligando. De manera pues de que aquí está el ligue y en la célula está el receptor. Si usted logra inducir una respuesta que bloquee esta interacción, usted habrá desarrollado una vacuna. Es muy sencillo, en esencia es, mire qué pedacitos o fragmentos son los que utiliza el microbio para pegarse a la célula que va a infectar. Eso es relativamente simple, de manera pues de que nos dedicamos a eso. Lo que hicimos fue, como tenemos el concepto que nos había, el método que nos había entregado Bruce Merrifield desde muy temprano, el premio Nobel de Química, que recibió el premio Nobel de Química por inventar el método de hacer síntesis química de proteínas. Habiendo sido pupilo de él, nos lo había pasado Bruce y pues eso es rutina en nuestro instituto. Entonces lo que hicimos fue sintetizar todas las proteínas en pequeños fragmentos de a 20 aminoácidos de largo. Y los estudios de los químicos, pues obviamente le pusieron ahí todo el toque especial para que pudiéramos saber que eso era específico, que se está pegando, se está agarrando en una forma específica y que por consiguiente no estamos mirando un artefacto. De manera pues de que eso fue lo que hicimos en el trabajo con toda esta gente. Y nos dedicamos entonces a buscar los fragmentos. Nosotros los hemos llamado las manitas de las proteínas de los microbios con las cuales se pega. Y si usted tiene aquí toda la proteína sintetizada en pedacitos de a 20 y mira cuántos se pegan al glóbulo rojo, todas aquellas barras negras que estén por encima de la línea punteada implican que tienen alta capacidad de agarre, es decir, manitos que son muy fuertes para agarrarse a las células que van a infectar. Nos encontramos con varias cosas fascinantes. Una de ellas es que había manitas en las cuales no cambia la estructura química de acuerdo a la característica genética del microbio. Es decir, son manitas conservadas, no hay variabilidad genética. Recordad muy bien que los microbios todos tienen variabilidad genética. Por ejemplo, el virus de la influenza tiene 13.636 variantes, el de la gripe vulgar, de manera pues de que tiene 13.600. Imaginaos, el parásito de la malaria, se han deducido 200.000 variantes, de manera pues de que, imaginaos la variabilidad genética tan grande que hay. De manera pues de que hay manitas conservadas y hay manitas en las cuales hay variación genética. Al haber tal variabilidad genética, nosotros eso lo descartamos, porque, es decir, vacunar con 200.000 variantes, pues es obvio que eso es un imposible, tanto químico como biológico, de manera pues de que hemos descartado eso y trabajamos solamente con las manitas conservadas. También el grupo liderado por Mauricio Urquiza, Hernando Curtidor, Marisol Ocampo de mi instituto, se dedicaron a buscar cuáles eran los aminoácidos, o sea, los deditos críticos en el proceso de prensión, y los reconocieron. Y eso va a tener una repercusión enormemente grande más adelante. Entonces, sabemos las manitas y conocemos los deditos críticos en el proceso de prensión. Ahora bien, si este es el parásito rodando sobre el glóbulo rojo, para ello utiliza una serie de proteínas, pero luego se reorienta y al reorientarse, como lo viste en la película, el parásito va liberando una serie de proteínas con las cuales va penetrando dentro del glóbulo rojo y creando una especie de camita en la cual él irá a reproducirse. A eso lo llamamos nosotros vacuola parasitófora, en donde se reproducirá. Ahora, si uno piensa por qué la primera vacuna no fue completa desde el puro principio, recordad que yo dije que me había centrado en las proteínas de la membrana, pues se me habían quedado las otras por fuera, de manera pues de que eso también hay que reconocer cuál fue la limitación de la primera vacuna. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos? A lo largo de todo este tiempo se reconocieron cuáles son las proteínas que hay afuera, que era con las que nosotros habíamos trabajado, cuáles son las que estando adentro él las va liberando para ir organizándose y ya se sabe completamente cuántas y cuáles son. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos, desde 1989, en los últimos 22 años.
todas las manitas que, como os dije antes, son las barras negras, que pueden ser en las áreas verdes, lo cual implica que son conservadas, o en las áreas amarillas, lo cual implica que son variables. De manera pues de que para el parásito de la malaria tenemos todas las manitas que veis ahí, todo eso. Un trabajo de chinos, dicen aquí, ¿vale? De manera pues, y eso fue publicado en agosto, va a ser ya 3 años, del año 2008 en Chemical Reviews, donde le dijimos a la gente, tenemos prácticamente todas las manitas del parásito de la malaria. ¿Por qué es importante reconocerlas todas? Porque resulta que el parásito, cuando infecta, lo hace seleccionando ciertas proteínas que hay afuera en el glóbulo rojo, y esas proteínas tienen variación genética. Recordad bastante bien, entre otras cosas, que hay grupos sanguíneos A, B, O, RH positivo, RH negativo, M, N, S. Esas son variantes genéticas que hay en las proteínas de los glóbulos rojos. De manera de que cuando el parásito siente que esas proteínas no están, él lo que hace, entre otras cosas, es que utilizando estas en condiciones normales, si no encuentra esas proteínas, apaga la síntesis de esas y utiliza otras. De manera pues de que si en un individuo que es, por ejemplo, de Papúa Nueva Guinea, que tienen grupos sanguíneos distintos a los nuestros, está el parásito de la malaria ahí, el parásito de la malaria, al ver que no encuentra esas proteínas, él apaga la síntesis de esas moléculas y utiliza otras. Si se quiere hacer entonces una vacuna que le sirva a todo el mundo, tienen que incluirse todas las manitas. Es así de sencillo. Y esa es la razón por la cual, conscientes nosotros de todo esto, le dedicamos, como decía antes, 17 años completos a la búsqueda de todas las manitas para que tuviésemos incluido todo. ¿Y por qué sabemos cuántas manitas serán necesarias? Porque resulta que en el año 2002 se entregó el genoma completo del parásito de la malaria. Y en el 2003, a través de estudios de transcriptoma, que no voy a entrar a analizar acá, se supo que el parásito utiliza 58 manitas. Punto. Así de sencilla. Entonces, ni una más ni una menos. Se utilizan 58 diferentes proteínas para pegarse al glóbulo rojo. Y de esas 58 proteínas, nosotros las teníamos analizadas todas. De manera pues de que no es que nosotros creamos, no es que hipotéticamente digamos, no nada, es que los resultados están publicados y desde hace bastante rato. De manera pues de que es eso. Ahora bien, el primer principio que surgió como consecuencia de todo esto es que los microbios utilizan manitas en las cuales no hay variación en el orden de aminoácidos, es decir, en la estructura química, y manitas en las cuales hay gran variabilidad, que se denominan. Descartemos las variables, porque esas, como les decía antes, no nos van a servir para nada, mientras que trabajemos sobre las conservadas, aquellas que no tienen variabilidad genética. Bueno, el problema parecía muy sencillo, hasta cuando un colaborador mío llamado Raúl Rodríguez me dijo, oye, me tengo monos resistentes a la malaria. Me dije, olvídese, no hay nadie que sea resistente a ninguna enfermedad infecciosa. No hay, no existe, no ha nacido. Me dijo, sí, yo sí. Tomé los monos, les inoculé el parásito en la vena, esperé que les diera la enfermedad, los traté, luego les volví a poner el parásito, los traté, hasta que ya hoy en día les meto 500 millones de parásitos y no les pasa nada. Le dije, mándame los plasmas, mándamelos. Y me puse a mirar justamente los plasmas de esos monos contra las moléculas que las tenemos sintetizadas todas, y era un mare magnum completo. Había anticuerpos contra una gran cantidad de cosas, pero no hacía ninguna lógica. Hasta una noche, todos vosotros sabéis que yo soy insomne. Entonces una noche se me ocurrió colocar las manitas versus los anticuerpos y casi me muero del infarto. Había anticuerpos contra todo, menos contra las manitas conservadas. Y dije, bárbaros, si esto es así, es un gran hallazgo, y si no, es una gran metida de pata, de manera pues de que vamos a hacerlo con otro sistema. Y lo que hicimos fue, entre otras cosas, mirar esos anticuerpos ya en humanos que hubieran tenido muchos casos, episodios de malaria. Lo mismo que había hecho Raúl, pero esta vez en condiciones fisiológicas normales. Y nos encontramos con algo fascinante, entre otras cosas, y es que los que han tenido muchos casos de malaria, Ricardo, bienvenido, un gusto para mí que estés acá. Un beso para ti, ¿ya? Entonces, que las personas que habían tenido muchos casos de malaria se comportaban como los monitos que había trabajado Raúl.
De manera pues de que era lo mismo. Es decir, dos sistemas distintos, dos métodos distintos y el mismo resultado implica que el resultado es correcto. De manera pues de que esto nos permitió llegar a la segunda conclusión, que es que las manitas conservadas no son vistas en una infección. Y eso explica el por qué la gente tiene 1, 2, 3, 4, 20 episodios de gripe. Explica por qué tiene 18 episodios de malaria y simple y llanamente el individuo lo que hace es que tiene una respuesta inmune contra las cepas de malaria que hay en ese territorio. Pero si se sale de Brasil y se va para Tanzania, arranca con otros 18 episodios de malaria, y si sale de Tanzania, Brasil, y se va para Honduras, agarra con otros 18 casos de malaria y así sucesivamente. Entonces, en condiciones de una infección natural, el parásito no ve el sistema inmune no ve las manitas conservadas. Dije yo, esto explica en parte el problema de las infecciones, repetición. Dije, vamos a resolver el problema. Terco, como he sido toda una vida, hicimos, entre otras cosas, la síntesis química de todas las manitas conservadas y variables y nos fuimos a vacunar monos. Y vaya tortazo. El tortazo fue espectacular. Nunca hemos podido producir anticuerpos contra las manitas conservadas. No solamente no se ven en una infección natural, sino que también cuando se usan como vacunas, tampoco se ven. Y ahí se entiende entonces el por qué no se han podido desarrollar sino 15 vacunas para las 517 enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque si no se ve lo fundamental, que son las manitas conservadas, pues obviamente que no van a poder desarrollarse vacunas. Y eso fue exactamente lo que aconteció. De esa manera hicimos mezclas de pedacitos variables, conservados, y aplíquele el parásito en la vena a los monitos y les daba paludismo hasta en el pelo. Eso era terrible y trate monos como loco. Bueno, era un desastre, una depresión aguda. Luego dije, hagamos mezclas igual de peor. Nada, eso fue una etapa dura de nuestra historia. Pero bueno, dijimos ahora alarguemos los pedazos, porque pronto son fragmentos muy pequeños, alarguémoslos. Y los alargamos colocándoles fragmentos que ayuden en la respuesta inmunitaria, que nosotros los llamamos helper, ¿ya? Al principio, al final, los hicimos cortos, los hicimos largos, hicimos de todo. Y nos fuimos a vacunar monos con eso y vuelve y juega. Un desastre, pero espectacular. 0 anticuerpos contra las manitas, gran cantidad contra lo que habíamos agregado, pero cuando se les ponía el parásito en la vena, esos anticuerpos que iban contra lo que habíamos agregado no funcionaban tampoco. Como quien dice, si va pegado a la mano, va pegado el anticuerpo que va acá a la muñeca, eso no impide tampoco que se pegue el parásito al glóbulo rojo. Las manitas no son vistas de ninguna manera y el sistema inmunitario es ciego. Y entonces se entiende el por qué el individuo tiene todos los episodios de gripe que quiera, es inmune pero a la cepa del virus que está circulando en ese momento. Entonces recordad por qué os vacunan ahora por la época que llegue el otoño con la cepa A1N5 y ya dentro de un año los inoculan o los vacunan o vacunan a todos vosotros con la A7, B24, etcétera. ¿Me explico? Porque no se es inmune al virus de la gripa, sino a la variante genética que hay. Bueno, vaya lío. Dije, así se me puso el dulce a mordiscos, como decimos en Colombia, y se puso difícil la situación. Entonces, de tanto ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, alguna noche cualquiera se me ocurrió que debería modificar los deditos de alguna forma. Y bingo, creamos estas moléculas en las cuales modifiqué los deditos críticos, pero también modifiqué en otra molécula deditos no críticos. Y dije, voy a ver aquí con cuál le pego. La verdad fue así. Y al modificar los deditos críticos nos encontramos, entre otras cosas, que lo que había que hacer era modificar los deditos críticos. Pero bueno, aquí viene la parte, como dicen en mi país, balseada del pasillo, en donde, pues bueno, si cada dedito tiene 20 variantes, ¿con cuál? Y comenzamos un estudio de esta categoría. Para resolver el problema había que identificar los deditos. Pero lo que tuvimos que hacer fue esto. Mirad, esta es una sola manito, una sola manito. Y aquí están en mayúscula los deditos críticos y los reemplazos que hicimos en una sola manito.
la cantidad de experimentos. Como le decía a los amigos periodistas ahora poco, hicimos 38.000 moléculas de este estilo. Esto no es una acetaminofén ni una aspirina, esto son moléculas grandes y complejas, ¿sí? De manera pues de que hicimos 38.000 moléculas e hicimos cerca de 4.000 ensayos en monos, 4.000. Y eso fueron 7 años seguidos así, como los caballos con sus tapaojos como para que puedan ir en una sola dirección. La cantidad de resultados negativos podéis verlos aquí, de modificaciones, otros que producían anticuerpos pero no protegían, y otros que producían anticuerpos y sí se protegían. Entonces esto es una manito, vamos a ir en una secuencia muy rápida, esta es otra manito para que los veáis. Como os dije, todo esto está publicado, de manera pues de que esto, el que quiera revisarlo, ahí está, ahí también. Voy a dejarle como cariño y deferencia muy en particular a mi amigo Carlos de la Morena, la USB ahí con todas las fórmulas que hay. ¿Yo? Cuidado que no está patentado, Carlos, pero en tus manos está seguro. Bien, de manera pues de que aquí tenemos todas. Vamos rápido, por favor, mirad. Todos estos ensayos. Siguiente, por favor, siguiente, 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 siguiente. Bueno, no era para aburriros, pero esto es una partecita, esto es solamente el 10% de lo que se hizo. ¿Ya? Siguiente. Llegamos a la conclusión entonces, que había que cambiar unos ciertos aminoácidos por otros. Y he tenido el honor, para mí un honor enormemente grande, de tener sentada acá, y ha estado Carlos también, en esta casa, a Su Majestad la Reina, y allá atrás está Ricardo Diez Hochleiner, quien nos acompañó justamente en esa época, cuando Su Majestad vino aquí. Y Su Majestad era una forma muy divertida. Me dice, a ver, Manuel, manitos, deditos. Y resulta que lo que encontramos es que había que invertirle la polaridad, teniendo la masa, el volumen y todas las cosas. Entonces Su Majestad llega y dice en una forma muy jocosa, dice, manitos, deditos, dale la vuelta. ¿Y qué más? Le dije, señora, 35 años. Entonces es sencillo, 35 años para manitos, deditos y darle la vuelta. Entonces, en esencia, es eso. Lo que encontramos es que solo no quiero que recordéis demasiadas cosas, estos nombres podéis olvidarlos enseguida. La alanina solo puede ser cambiada por la serina y viceversa, la prolina por el ácido aspartico y viceversa, la fenilalanina por la arginina y viceversa. Pero en esencia lo que pasa es que si miráis la fenilalanina y la arginina, tienen el mismo volumen, la misma masa, pero polaridad opuesta. Entonces lo que había que hacer era reconocer los deditos críticos y darles la vuelta en la polaridad. Es eso lo que se vino haciendo. Y eso resuelve el problema. Entonces, en la manito, reconocer los deditos críticos y darle la vuelta en la polaridad. Eso es el otro componente que está publicado en la revista Chemical Reviews. Haciendo eso se pueden producir anticuerpos, y ya entramos aquí, está justamente Manuel Alfonso Patarroyo, que es uno de los autores, y falta Adriana, que se quedó trabajando, alguien tiene que hacer algo, ¿vale? De manera pues ya se tienen anticuerpos que permiten reconocer el parásito completamente, el organito o la molécula de la superficie de donde se derivó, y fuera de eso también se permite el reconocimiento completo de la proteína de donde se sacó la estructura química. Pero mucho más bonito todavía que todo esto, aquí tenéis, por ejemplo, ya la nueva vacuna contra la malaria, es esa. Os la voy a dejar ahí un segundo. No se tienen muchas oportunidades de ver esto, ¿vale? Esto nos costó los últimos 33 años, ¿vale? De manera pues de que aquí está la nueva vacuna contra la malaria. Y nosotros denominamos en esa nueva vacuna, siempre hemos denominado protección contra la malaria. Ahora os voy a decir por qué. La completa ausencia de parásito. ¿Por qué? Porque consideramos que si queda un solo parásito, este va a lograr reproducirse en un tiempo más largo, y va a desarrollar la enfermedad completa. Por eso nosotros llamamos protección la ausencia total de parásitos. Entonces tenemos acá esta molécula modificada, derivada de esta manita a la cual le hemos modificado ciertos deditos. De 10 monos que fueron vacunados, 2 quedaron totalmente protegidos contra la enfermedad, los otros 8 se infectaron. Pero con esta otra molécula
3 monos quedaron totalmente protegidos, los otros 7 se infectaron. Y acá está justamente el comportamiento de la nueva vacuna. La nueva vacuna se comporta así. No hay parásitos en la sangre, de ninguna manera. Y para nosotros es eso, lo que denominamos protección contra la enfermedad. Distinto de lo que pasa con otros grupos que trabajan malaria. No quiero que nadie se sienta aludido ni nada de ese estilo. En donde llaman protección contra la malaria, tener menos de 2.500 parásitos por microlitro. 2.500 parásitos por microlitro significa que la persona tiene 1 de cada 2.000 glóbulos rojos infectados. Eso es un paludismo de la madre, le cuento. Eso es violento, violento. 1 de cada 2.000 glóbulos rojos infectados. Eso es algo pero espeluznante. Sin embargo, como hay otros grupos desarrollando vacunas, pues entonces ellos apuntan a que la vacuna que ellos están desarrollando es protectiva porque la persona tiene menos de 2.500. Pero miremos lo que pasa aquí. Aquí este tiene 2.500, sigue así. Pero este también tiene 2.500 y sigue así. Este otro tiene 2.500, aquí baja, vuelve y sube. Este otro tuvo 2.500 y se subió. Y esto es cíclico. Y así sucesivamente. Por la misma razón para nosotros, protección debe ser la ausencia total de parásitos en la sangre. A eso es que le hemos apuntado siempre y a eso es que nos hemos dedicado. Tenemos entonces que hay una metodología racional y lógica. Buscar las manitos conservadas, identificar los deditos y darles la vuelta. Eso es desde el punto de vista químico un hecho y ahí ya no hay ninguna hipótesis, son resultados. Como los mostré antes, con un mundo de moléculas, con un mundo de animales utilizados para estos estudios. Pero nosotros queríamos encontrar la metodología lógica y racional para el desarrollo de vacunas. Y fue entonces cuando nos dedicamos a estudiar la localización de cada uno de los átomos de esas moléculas, y eso fue lo que hicimos a continuación. Todo eso está publicado para las manitas normales, nativas, y las manitas modificadas. Una controversia enormemente grande. No sé por qué, ahí sí, como digo yo, la controversia como que me sigue, pero bueno, de todas formas estoy acostumbrado a ello. Entre otras, y es que cuando comenzamos nosotros a publicar la historia de las manitos, que comenzó en 1989, las publicaciones nos las devolvían. Nos decían, sabe que no, que esas manitas están, bueno, esas manitas químicamente hechas no se parecen a las manitas biológicas. Entonces nos dieron caña, pero toda, absolutamente toda. Las publicaciones nos las devolvían. La única afirmación era, usted no tiene evidencia que las manitas químicamente hechas son iguales a las de los microbios. Y pues como se dice, como no había evidencia, pues aguantar el tortazo, punto, simple y llanamente. Y sucedió que en el año 2005 los trabajos derivados de Narictolia, ¿ya?, tomaron una molécula de esas biológica y obtuvieron la estructura tridimensional de la molécula biológica. Y muy honestos dijeron, óigame, mire, ¿sabe qué? Las moléculas hechas por el grupo de Patarroyo químicamente ajustan como anillo al dedo sobre las biológicas. Punto. Así de sencillo. Las moléculas químicamente hechas son idénticas a las biológicas. Y ahí comenzó un poquito, ya como se dice, a recuperarse el grupo nuestro. Si miramos, entre otras cosas, en esta animación, justamente, podemos ver esta molécula químicamente hecha, cómo ajusta perfectamente sobre la molécula biológica. Pero, además nos dieron otros argumentos. Nos permitieron encontrar, entre otras cosas, que lo que nosotros habíamos hecho era hacer químicamente los pedacitos con los cuales el parásito se pegaba a los azúcares de los glóbulos rojos. Punto. Y esto es exactamente aquí. Y que esto formaba un complejo en donde había puentes de hidrógeno, es decir, pequeños anclajes electrónicos para que las moléculas se unan entre sí. Pues bueno, esto se hizo así, ¿ya? Y aquí tenemos las dos manitas, cómo se unen, y aquí están los azúcares de los glóbulos rojos, cómo se pegan. Esto ya visto al nivel de un átomo, perdonad, de aquí para abajo es muy poco probable que no exista ya nada. Es decir, hemos disecado y analizado el problema al nivel de un átomo, y eso es exactamente lo que es importante. Ahora, esta es otra,
pero ya la molécula nuestra había sido descrita en el 2002 y la molécula total fue descrita en el 2005. Pero también había otra, que fue la siguiente, por favor. Esta, que fue descrita por nosotros en el 2003 y la molécula completa fue descrita en el 2009. Como digo yo, desafortunadamente la controversia se acabó. Ya, no hay ninguna controversia. Las moléculas químicamente hechas son idénticas en los fragmentos que corresponden a las moléculas biológicas. Y eso ya, se acabó la controversia. Ahora ya, todos esos pedacitos que hemos hecho establecen también puentes de hidrógeno entre sí para unirse a las células receptoras. Hemos resuelto entonces el problema, a Dios gracias y al trabajo de la gente de nuestro instituto, al nivel de un átomo, punto. Se ha resuelto. Y al nivel de un puente de hidrógeno, que es un 10.000 millonésimo de metro. A ese nivel lo hemos resuelto, porque era lo que queríamos. Ahora miremos el otro componente, el componente de quien va a recibir la vacuna, es decir, el hospedero. Hemos mirado solamente el parásito, pero no hemos mirado las características del hospedero. Y eso es lo que tenemos acá. Las moléculas que van a ser las que reciben la vacuna para montar una respuesta inmunitaria apropiada se denominan del complejo mayor de histocompatibilidad. Y esta es una de esas moléculas. Pues la vacuna tiene que ajustar perfectamente en estos agujeros y en esta ranura. Si no ajusta perfectamente, no hay respuesta. De manera de que tenemos dos componentes. Uno, el del microbio y el del individuo que va a ser vacunado, es decir, del hospedero. Las moléculas del microbio deben ser diseñadas en una forma perfecta para que ajusten dentro de las moléculas de quien va a montar la respuesta inmunitaria, que es exactamente eso lo que hemos venido haciendo. Y eso es gracias a, como les decía, los trabajos adelantados por Manuel Alfonso, Carlos Suárez, en donde haciendo la genómica del sistema inmunitario del monito, encontramos que las moléculas del monito son prácticamente idénticas. Entonces, las razones del optimismo son sólidas. Es que no es que nosotros, como dicen los gringos, I predict, palabreja que detesto, porque la mayoría de las predicciones no resultan. No, nosotros, we support, es exactamente distinto a lo que decimos. We definitely show. Y esto es exactamente lo que hacemos en estos datos. Ahora bien, ahí ya tenemos esta que es una de las vacunas, ajustando perfectamente dentro de las moléculas del sistema inmunitario del mono y sabemos exactamente cuántos anclajes o puentes de hidrógeno debe de establecer para que se monte una respuesta inmunitaria. Es decir, no hemos tomado como hicimos o como se sigue haciendo todavía y nosotros hicimos en el pasado ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. No, ahora tenemos la localización exacta de cada átomo de la molécula y de quien va a ser vacunado. Cualquiera, Manuel Alfonso, Carlos, yo, cualquiera, o Toño Purroy, que está por acá, o José Antonio Verdejo, que está perdido por allá. Como son características genéticas diferentes, entre otras, por la misma razón hemos saltado, si me perdonáis la palabra, bypaseado la restricción genética de las personas. Hemos desarrollado las vacunas para que se adapten a las características genéticas de todos los individuos. Entonces, fijaos bien, el problema de la genética del parásito lo saltamos trabajando con las secuencias de unión conservadas modificadas. Pero el problema genético de los brasileños, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, etcétera, etcétera, lo hemos saltado adaptando las moléculas para las características genéticas de cada quien. A eso lo hemos querido denominar vacunas hechas a la medida y robándome un término de algún amigo tiempo atrás, los llamaba en inglés tailor, me dijo, what you are doing are tailor-made vaccines. No se me ha ocurrido, pero bueno, está bien, tailor-made vaccines, vacunas hechas sobre medida. Que eso es exactamente lo que hemos venido trabajando y esa es la razón por la cual esos principios ya aplicados al desarrollo, fijaos ya que no se trata de malaria, estamos hablando de moléculas. Y no estamos hablando ya de malaria, sino moléculas ya, que tienen cargas, que tienen volúmenes, que tienen superficies, que tienen todo eso. Y eso es exactamente la razón. Se necesita que se establezcan 18 anclajes. Sabemos exactamente cuántos anclajes se necesitan. Si son 11 o 12, no sirve. La molécula
simple y llanamente no es agarrada bien por el sistema inmunitario y no estimula la respuesta inmune. Y eso es exactamente lo que hemos venido haciendo, ¿ya? Todo esto es lo que nos ha permitido ya, hoy en día, mostrar unos principios. Y para mí es honroso que la publicación que hicimos con Adriana Bermúdez y Manuel Elkin Patarroyo y Manuel Alfonso Patarroyo digan y la comunidad científica acepte la palabra principios o reglas. Cuando ya una comunidad le acepta a usted la palabra reglas, pues les quiero decir que es que definitivamente la comunidad está aceptando que hay reglas. Y esos son los principios que hemos mostrado en la vacuna, en el artículo. Esta es la estructura tridimensional de las manitas sin modificar y las manitas modificadas. Como podéis ver aquí, desafortunadamente no sale bien la proyección, pero bueno, eso está ahí. Todo esto lo hemos hecho para que quepan perfectamente dentro de las moléculas del sistema inmunitario. Y todo esto es para que ajusten perfectamente dentro de las moléculas del sistema inmune. Había que hacer entonces consideraciones estructurales, biológicas e inmunológicas para el diseño de vacunas. Entonces, hoy en día no nos preocupa si se llama tuberculosis, si se llama malaria, si se llama dengue, si se llama hepatitis, el que quiera. Estamos hablando de moléculas, estamos hablando de superficies, cargas y distancias. Y da lo mismo de dónde provengan. Es lo mismo. Lo que toca es, voy a dar un ejemplo, para el virus del dengue, reconocer cuáles son las manitos, los deditos y darle la vuelta. Para el virus de la hepatitis, las manitos, los deditos y darle la vuelta. Eso es una metodología ya lógica y racional para el desarrollo de vacunas. Es lógica y racional para el desarrollo de vacunas. ¿Dónde estamos ahora? Esa es la pregunta del billón, no del millón, porque ya pasamos el millón, de hace rato, del billón. ¿En dónde nos encontramos? Recordad, el primer nivel para protegerse sería a nivel de la larvita, pero como no se consigue larvita suficiente, por eso fue que atacamos el problema a nivel de la perita. Habiendo resuelto los problemas a nivel de la perita, ya nos podemos devolver para la larvita, y eso es lo que hemos hecho. Y de aquí en adelante, todo esto, reconozca las moléculas, ya esta vez no voy a cometer el mismo error, de afuera y de las que hay dentro, de los organitos que utiliza para que la larvita, cuando llegue acá, a la dermis y posteriormente, mírenla, esto es una preciosura, la verdad, lástima que uno tenga que matarla, pero bueno, de todas formas, esto sí, ya, mírala, pues dime si no es bello, es una belleza, sí, ya, ahí buscando la camita, organizando su cama para reproducirse 30,000 veces en 5 días, eso es un espectáculo. Entonces lo que hemos hecho es lo mismo, reconociendo las moléculas que están involucradas en todos estos procesos a nivel de la larvita, tenemos las manitas y esto no ha sido publicado. Quiero que lo sepáis. Esto apenas se envió a publicación y están las manitas, ¿ya? Están los deditos y está dale la vuelta otra vez, vuelve y juega, la misma historia. Esta es la publicación que ha sido remitida justamente por Hernando Curtidor, ¿sí? Y por mí en el trabajo del desarrollo de esos. Vuelve y juega, la misma historia con respecto ya de las moléculas. Para tener una vacuna que si la primera nos protegió al 90% contra la infección causada por la perita en los monos, ahora tengamos otro nivel de defensa más. Es decir, en Colombia dirían mis compatriotas, el primer anillo de seguridad y el segundo anillo de seguridad. No, aquí lo llamamos nosotros, ¿sí? La primera línea de defensa y la segunda línea de defensa. Tener entonces una manera de proteger que si se nos escapa una sola larvita, podamos matar al parásito a nivel de la perita, tener 2 líneas. Aquí están ya los resultados de todo esto y estamos un tanto preocupados porque estamos teniendo muy buenas respuestas, es exactamente lo opuesto. Es decir, estamos teniendo unas capacidades de producción de anticuerpos inimaginables, ¿ya? Y los experimentos que estamos haciendo son poquísimos, porque ya viendo reglas, los experimentos que se realizan son muy limitados y es ahí donde actualmente nos encontramos. Eso quería compartirlo, pero es así, ¿qué? ¿La anunciamos aquí? No, nada, otro día, ¿cierto? Sí, hay que dejar para otras instituciones también, ¿vale? Navarra podíamos hacerla, ¿cierto? ¿Vale? Bueno, entonces hacemos eso.
¿Ya? La siguiente, por favor. Estas son las moléculas que hemos analizado, nos faltan estas y un poquitito más, de manera pues de que es eso en lo que hemos venido trabajando. ¿Qué otras vacunas contra la malaria se están desarrollando? Ustedes saben bastante bien que hay una vacuna que es desarrollada por Glaxo y el Ejército de los Estados Unidos. Se llama RTSS. Y quiero que lo sepáis, fue desarrollada por este coronel del Ejército de los Estados Unidos quien nos pidió el permiso para sintetizar y que luego no le quedó bien hecha, porque él estaba desarrollando esta vacuna, se llama RTSS, el coronel Balú. Y mirad lo que dice, los ensayos que hizo en Mozambique en niños de 1 a 4 años de edad le protegieron el 29,9%. ¿Vosotros recordáis cuánto protegió la nuestra de 1 a 4? El 77%. ¿Os recordáis? Pedí que recordaran solamente las cifras ahí. ¿Y qué es lo que llaman protección? Menos de 2.500 parásitos por microlitro, de manera pues de qué es eso. Yo, hombre, a mí no quiero que se me interprete mal, en absoluto, que piense que estoy hablando mal de los otros, no. Pero mirad lo que aparecen en los trabajos publicados por otros, estos no los he hecho yo, en donde muestran que esa misma vacuna, 29,9, 28, 30, 31, 39,3, el gran ruptura de vestiduras, rasgadura de vestiduras, que la vacuna le funciona al 8%, y aquí esta está funcionando al 9% y no he visto el primero que se rasgue ni siquiera el pelo, ¿vale? De manera pues de que aquí, y en los niños de 1 a 4 años, de manera pues de que es eso así. Esto lo describió el editor de la revista Lancet. La vacuna desarrollada por GlaxoSmithKline ha mostrado una eficacia limitada en tiempo y modesta. Y yo quiero, porque a mí me hizo muy generosamente la pregunta Carlos de la Morena, que cuánto se había invertido. En esta sola vacuna se han invertido 500 millones de libras esterlinas, o sea, 800 millones de dólares en los últimos 20 años. Eso es un poquito comparado con los 40 millones de dólares que me ha dado Colombia a lo largo de 33 años. Bien, pero ese es uno. Y luego miremos esta otra. ¿Qué otras vacunas hay? Para que la gente no piense que vengo a hablar solamente de lo propio, ya, en absoluto. Estas otras, acá, en donde es no protection, no protection, no protection, ¿sí? ¿Ya? Y la conclusión por otros autores, otros, no yo, porque yo no me meto a analizar y escribir lo de los otros para que no vengan a decir, mire, está respirando por la herida, está queriendo nada. Early results have been disappointing. Punto. Siguiente, por favor. Este otro, Roscopel. Yielding disappointing results, año 2009. Este otro, peor todavía, en el 2009, no impact vaccination, con más de 30.000 microlitros. Sin embargo, con un hándicap y un antecedente diferente. Le indujo disminución de la hemoglobina, es decir, anemia, en los niños que recibieron esta vacuna. Tiene efectos secundarios negativos. O este otro, siguiente, por favor, en donde muestra que la vacunación con esa molécula de esa vacuna estuvo asociada con eventos adversos sistémicos que incluían eritema nudoso, lo cual es prácticamente una ruptura de las venas. De manera de que no solamente no ha habido nada, sino que también ha habido. Pero esta es una diapositiva que me pidió Carlos de la Morena, y aquí está. La agencia, la USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, en los últimos 20 años ha invertido 1.5 billones de dólares en el desarrollo de vacuna contra la malaria. Eso es como 40 veces lo que nuestro país ha invertido en 33 años en el desarrollo de nuestras vacunas, en plural. O esto otro. A ver, Carlos, para ti, porque quería darte todo el soporte. Aquí, la Fundación Bill y Melinda Gates para el desarrollo de vacunas contra malaria, ¿sí? Ya, tuberculosis. ¿Ya? En los últimos 10 años ha invertido 2.135 millones de dólares. De manera pues de que Carlos se quedó relativamente corto en lo de la cantidad de dinero que se ha invertido para el desarrollo de vacunas. Aquí lo que hemos querido entregarles a la humanidad entera, a nombre de Colombia, es una metodología lógica y racional para desarrollar cualquier vacuna, malaria, tuberculosis, hepatitis,
cualquier vacuna que eso sea, en lo cual la inversión ha sido no muy grande. De manera pues, esta metodología entonces es la que estamos mostrando y entregando a ustedes como una metodología lógica, racional para el desarrollo de vacunas, proporcionando así una nueva y poderosísima herramienta para el desarrollo de vacunas sintéticas. Podríamos decir entonces aquí como una última vista, porque ya la nueva vacuna contra la malaria, denominada Colfavac, que está ahí, y todavía le quedan faltando unos pedacitos más que ya los veréis luego, ¿ya? Y aquí está, para que recordéis siempre, resuelto a un átomo, al nivel de un átomo, el problema. Ese es justamente el desarrollo de la nueva vacuna y los principios que surgieron para el desarrollo de vacunas, lo cual nos permite decir, entre otras cosas, que para las vacunas totalmente protectivas deben de tener múltiples pedacitos, y si es en el caso de los parásitos, de los distintos estadios, ¿ya?, que estén modificados específicamente y que sean químicamente producidos. Y eso es exactamente lo que queríamos y hemos entregado en este artículo, en donde hemos obtenido una metodología lógica y racional, y fue lo que se publicó en el Chemical Reviews, como decía Carlos, en marzo 11 de este año. Los autores han sido Manuel Alfonso Patarroyo, acá presente, Adriana Bermúdez, mi persona, y como les decía antes, Manuel Alfonso, he tenido la fortuna, Dios gracias, que me ha acompañado desde que tiene 7 añitos, de manera pues de que si alguien conoce los secretos de la vacuna, ese se llama Manuel Alfonso, los conoce inclusive mejor que yo, pero bueno, ahí va la historia. Ese trabajo ha sido desarrollado enteramente en Colombia por un grupo de compatriotas nuestros, cuyos nombres están acá justamente y cuyas fotos están acá, y es para ellos para quienes quiero los reconocimientos. No sin antes reiterar de nuevo mis agradecimientos a la directora de la Casa de América, a mi amigo el doctor Carlos de la Morena, a su familia, a los amigos y autoridades de Navarra, ¿ya?, a los amigos que se encuentran acá, vía Ricardo Díaz Hochleiner, a Verdejo, Margarita, está allí también el profesor del colegio Manuel Elkin Patarroyo de Parla, está allá Carlos Alonso Vedate, Toñete, y a todos vosotros mis más sinceros agradecimientos, y el que quiera preguntar, que no sea, me lo repite, por favor, están bienvenidos, ¿vale? Gracias a todos vosotros, ¿eh? Gracias. 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 Muy amables. ¿Alguna pregunta breve? Como dije, que no sea me repite, por favor, Félix, anda. Yo primero quiero felicitarte por esa magnífica exposición que nos has hecho, tan detallada, tan precisa, tan objetiva, de lo que es la inmunología y lo que es la inmunidad. Y en segundo lugar, felicitarte muy sinceramente porque has simplificado mucho el tema. Hasta ahora nosotros creábamos vacunas con antígenos, que eran proteínas complejas, pero has sustituido las proteínas por aminoácidos, es decir, has ido diseccionando la proteína para buscar el aminoácido necesario y específico del tema, lo cual significa un avance enorme. Y por supuesto sí que es cierto que podemos decir que son vacunas químicas, vacunas sintéticas, no llevan otro embalaje de concepto, porque eso modifica muchísimo la respuesta del organismo. Si tú le metes una cantidad de aminoácidos tremendos y esperas solo la respuesta de uno, ¿para qué los demás? Entonces, esto es un avance realmente impresionante, por lo cual yo te felicito muy sinceramente. Gracias, Félix. Muy amable tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué pena. Aquí me invitaron a Casa de América a trabajar, ¿vale? Entonces, me dice que tengo rueda de prensa, razón por la cual me disculpáis si no seguimos con preguntas, ¿vale? Gracias, muy amable. Gracias.